En este proyecto se abordará el análisis crítico del documental de Netflix American Factory, en donde podemos encontrar que una de las principales problemáticas que se plantea es el choque cultural que se presenta. Este pequeño problema que se presenta en un inicio, poco a poco marca grandes diferencias que empiezan a afectar la producción, el manejo de la planta y el logro de los objetivos. Por esto mismo, se presenta la idea de formar un sindicato debido a que los trabajadores sienten que no tienen voz y que no se respetan sus derechos laborales, cosa que la gerencia quiere evitar, ya que piensan que esto podría afectar a la compañía y la eficiencia. El objetivo general que queremos demostrar en este proyecto es el poder desarrollar un análisis en el cual planteemos la problemática que se expone en el documental, describiendo la organización de la empresa, su estructura, las funciones de cada nivel, así como la forma en que se solucionan las diferencias culturales entre los trabajadores. Ahora mencionaremos algunos datos importantes de American Factory. El nombre de la empresa es Fuyao Glass American Inc. La razón social fue que generó miles de empleos a las familias desempleadas por el cierre de General Motors y creció como empresa para darle un mejor futuro a sus colaboradores y sus familias. La ubicación era Dayton, Ohio, Estados Unidos. Su misión, crear vidrio de calidad y transferir vidrio de calidad. Su visión, crear una empresa estadounidense que tenga el mismo éxito que el resto de sus plantas en el mundo. Como habíamos mencionado antes, la historia de American Factory surge con el cierre de la planta de General Motors en Ohio en el año 2008, debido a la recesión económica que Estados Unidos atravesaba en ese momento, dejando a 2,000 familias sin trabajo. Debido a esto, un empresario chino vio esto como una oportunidad de negocios y en conjunto con el gobierno estadounidense decidió reabrir la fábrica ahora como Fuyao Glass America, una empresa que junta la cultura china y estadounidense para generar una sola cultura organizacional. Esta gran empresa, sin duda alguna, tenía que estar encabezada por altos mandos, en los cuales describiremos las habilidades, roles y competencias que cada uno desempeñaba. El director de la empresa se fijaba mucho en los defectos de la misma. También cambiaba las normas y costumbres de sus empleados occidentales por las orientales a favor de su empresa. El supervisor occidental implementaba las juntas antes de la jornada. Formaba a todos en fila, haciendo que se enumeren para controlar el grupo. Aunque en algunas ocasiones funcionaba bien con los chinos, con los americanos no funcionaba de la misma manera, debido a que es otra cultura, cometiendo el mismo error con los supervisores. Y por último, el supervisor oriental, quien daba órdenes y nunca apoyaba a sus empleados, los quería todo el tiempo trabajando, sin ningún tipo de descanso o remuneración apropiada, sin darles reconocimiento por su trabajo, por lo que muchos empleados renunciaban debido a este tipo de líder, el cual, en este caso, era el supervisor oriental. A lo largo del documental, se pueden identificar distintas teorías de la administración que se ven implementadas en la organización de la planta, como lo son la teoría de la administración científica, pues hay un énfasis en la realización de las tareas. Se estudiaban los tiempos y movimientos en busca de la estandarización para que los trabajadores fueran máquinas en lugar de personas. No debían pensar ni decidir, solo actuar. Tampoco se respetaban sus tiempos de descanso y los hacían trabajar de más, pero con un sueldo insuficiente. La comunicación era mala entre trabajadores, como con otras áreas, y tenían a sus empleados en el concepto de hombre económico, es decir, solo estaban motivados a trabajar exclusivamente por miedo a pasar hambre y la necesidad de dinero para vivir. Otra teoría que podemos encontrar es la teoría no clásica, que hace énfasis en la reducción de la mano de obra y la automatización de procesos para mejorar la eficiencia de una organización. Lo podemos notar en el documental, ya que contaban con la tecnología y métodos necesarios para llevar a cabo un trabajo utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Y por último, también se distingue la teoría de la burocracia, ya que existe una jerarquía de autoridad. Hay una división del trabajo basada en la especialización y hay una fuerte resistencia a los cambios. La fábrica Fuyao, al ejecutar el proceso de planeación, llevaron a cabo acciones como realizar juntas con sus trabajadores chinos para notificar los cambios en el ambiente de trabajo que se podrían presentar
cuando empezaran a laborar con los americanos, y de esta manera evitar conflictos debido a las culturas. Fuyao también tuvo muchos descuidos que causaron que la planeación fracasara. Entre los errores que se cometieron, se puede mencionar el mal diseño de los cambios de mejora para la empresa, puesto que cada variación que salía mal costaba mucho dinero. Otro ejemplo es la mala planeación en las normas de seguridad de la planta. Estas eran muy deficientes y la falta de ellas ocasionaban que los trabajadores se accidentaran muy seguido. El documental American Factory nos muestra cómo está conformada la organización formal, pues la comunicación se realizaba en juntas frecuentes. Sin embargo, estas eran solo para dar comunicados y no se tomaba en cuenta la opinión de los empleados. La comunicación entre empleados era mal vista. No obstante, esta no dejaba de existir y se formaron varias amistades dentro de la empresa. La departamentalización estaba presente, ya que había división de trabajos. Por ejemplo, las personas que trabajan en el horno, las personas que trabajan en inspección de vidrio, los que operan montacargas, el control de calidad, entre otros puestos vistos claramente. La estructura jerárquica era vertical, porque en la punta de la organización se encontraba el presidente, seguido por los gerentes administrativos. Posteriormente a esto se encontraban los jefes de área, que delegaban a los supervisores, y por último los obreros. El mando era bastante crudo y estricto, ya que si no se opinaba lo mismo que la empresa quería, eran despedidos, dándoles cosas sin fundamento. Incluso en una parte del video se puede observar que se les trata como soldados o estudiantes, cosa que sorprendió a los supervisores. Entonces se da a esperar que el tipo de liderazgo que se muestra en los niveles de gerencia es de tipo autoritario, ya que la manera en que se les da las órdenes es dura e impositiva. También se observa cómo los trabajadores están siempre bajo presión y no se toma en cuenta sus opiniones. Todas las decisiones las toma el alto mando y los empleados de niveles inferiores están alejados de los objetivos. Frente a estas condiciones de trabajo que se vio en el documental, pues claramente se vio la necesidad de formar un sindicato representando a los trabajadores, custodiar el cumplimiento de las normas y hacer que se den a respetar sus derechos. La empresa Fuyao Glass America desde un principio mencionó que no se crearía ningún tipo de sindicato, pero que sí se defenderían sus intereses. Mientras se desarrolla el documental, se observa cómo los trabajadores empiezan a recibir un maltrato, sueldos cada vez más bajos, condiciones reprochables de trabajo y les quitan su voz. Una institución que vele porque se cumplan los derechos es imprescindible para el mejoramiento laboral de la planta. El que Fuyao Glass Company no lo quiera implementar es porque este tipo de condiciones que les parecen muy estrictas a los trabajadores americanos es algo muy normal para los trabajadores chinos, y piensan que afectaría la eficiencia y perjudicaría a la compañía y su productividad en la planta. Nos muestra la cruda realidad en la que trabajan las personas, y con el intento de combinar ambas culturas han fallado. Sin embargo, en la actualidad y debido a la globalización, hay muchas empresas multinacionales incluso en México, y las diferencias culturales se consideran una ventaja, pues fomentan el aprendizaje, se conoce una nueva perspectiva y también se conocen los errores. Así como también es un beneficio para la empresa, también es perjudicial si los gerentes no saben cómo ajustar esas diferencias a la organización. El primer punto que nos llamó la atención fue que por medio de traductores se logró mejorar la convivencia entre estadounidenses y chinos, y pues también el trabajo en equipo, por lo cual el administrador cumplió su función de facilitar la comunicación y pues solucionó el problema de la barrera del idioma. El segundo punto no tan bueno a tratar era que no existían normas de seguridad, ya que vimos que los obreros trabajaban en condiciones que no eran las adecuadas para su trabajo. Y pues esto nos da a entender que pues el administrador no estaba cumpliendo su función de mantener a sus empleados seguros y no había una correcta planeación. El último aspecto que queríamos tratar era el económico, teniendo las premisas de que había muchos accidentes laborales, se despedían muchos trabajadores frecuentemente y también había una baja calidad en los vidrios, lo cual generaba pérdidas importantes de dinero, de tiempo y pues energía de los trabajadores. Entonces era un descuido de la función del administrador, que era el de mantener la economía de la empresa. Las propuestas que tenemos para la empresa es que en las juntas se incluya al personal de toda la planta, en las que se pueda estar abierto al diálogo y que todos estén familiarizados con los objetivos de la empresa. El segundo es que se inviertan en normas y equipo de seguridad. Y la tercera es que se incluya un sistema de recompensas en el cual los trabajadores se puedan sentir reconocidos por su trabajo.
La empresa tenía muchos problemas, pero el principal era que no se atendían a las necesidades de sus trabajadores, lo cual causaba en los trabajadores chinos una sensación de injusticia, ya que a ellos les exigían más y les daban mucho menos tiempo de descanso. Entonces les creaba un cierto rencor hacia sus compañeros americanos. Entonces se perjudicaba lo que era la convivencia laboral y el trabajo en equipo. También tenemos que si se hubiese atendido este problema, se hubiese tenido que invertir menos tiempo en capacitaciones a empleados nuevos, si les hubiesen exigido menos producción, se hubiese podido enfocar mejor en la calidad y en la optimización de los procesos de producción. Y por último tenemos que el estilo de autoridad y de liderazgo de la empresa no fue el adecuado para sus trabajadores, ya que no promovía un ambiente de respeto ni tampoco facilitaba el trabajo en equipo, que era lo que supuestamente ellos buscaban. Entonces todas esas cosas causaron que los empleados exigieran el sindicato, que aunque no sabemos si realmente les iba a ayudar o no, pero pues lo que ellos buscaban era que se les diese un trato digno, que hubiese una estabilidad y una seguridad en su trabajo, que se les reconociera por su trabajo y que pues se reconociera que a pesar de ser trabajadores ellos también tenían familia y necesitaban el dinero y ser tratados con respeto.